Extracto de la crónica de Alfonso III. Crónica rotense, la primera versión de la crónica de Alfonso III. Se llama así por haberse encontrado en un códice de la Catedral de San Vicente de Roda de Isabena. Está escrita en un latín bastante bárbaro y pretendía ser una continuación de la historia de los godos del obispo Isidoro de Sevilla. Termina al final del reinado de Ordoño I. Es la base de la otra versión posterior de la crónica denominada Crónica ad Sebastianum. Pelayo elegido príncipe de los Astures. El 11 de noviembre de la era 752, año 714, los árabes, dominada la tierra junto con el reino, mataron a los más por la espada, y a los restantes se los ganaron atrayéndolos con tratado de paz. También la ciudad de Toledo, vencedora de todas las gentes, cayó vencida por el triunfo ismaelita, y sometida quedó bajo su servidumbre. Por todas las provincias de España pusieron gobernadores, y durante varios años pagaron tributo al rey de Babilonia, hasta que eligieron uno propio, y afianzaron su reino en Córdoba, ciudad patricia. Por ese tiempo era gobernador en esta región de los asturianos, en la ciudad de Yellone, un hombre llamado Munnuza, compañero de Tarik. Cuando el tal desempeñaba el gobierno, un cierto Pelayo, que había sido espatario de los reyes Vitiza y Rodrigo, agobiado por la dominación de los ismaelitas se metió en Asturias en compañía de su hermana. El antes nombrado Munnuza envió al dicho Pelayo a Córdoba con el pretexto de una comisión, a causa de su hermana, pero antes de que volviera, por medio de un engaño, se unió en matrimonio con la hermana. Cuando él volvió, no lo aprobó en modo alguno, sino que con el mayor ánimo se aprestó a poner en práctica lo que ya tenía pensando en torno a la salvación de la Iglesia. Entonces el nefando Tarik envió al ya nombrado Munnuza hombres armados para que apresaran a Pelayo y lo llevaran encadenado a Córdoba. Cuando ellos llegaron a Asturias y pretendieron cogerlo con un engaño en un lugar que se llamaba Brece, le fue revelado a Pelayo el propósito de los musulmanes por un amigo suyo. Pero como los sarracenos eran más, y viendo que no podía hacerles frente, saliéndose con cuidado de entre ellos picó espuelas y llegó a la orilla del río Piloña. Lo encontró crecido y desbordado, pero nadando con la ayuda del caballo que montaba pasó a la otra orilla y subió a la montaña. Los sarracenos dejaron de perseguirlo. Y él, dirigiéndose a las tierras montañosas, reunió a cuantos halló que iban a concejo, y subió a un gran monte cuyo nombre es Auseba, y se refugió en el costado del monte, en una caverna que sabía muy segura. De esa gran cueva sale un río llamado Ena. Una vez que él hizo correr sus órdenes por entre todos los astures, se reunieron y eligieron a Pelayo como su príncipe. Al saberlo los soldados que habían venido a prenderlo, volvieron a Córdoba y contaron todo a su rey, que Pelayo, sobre el que Munnuza había hecho una petición, era rebelde manifiesto. Cuando el rey lo oyó, movido por una ira besánica, ordenó que saliera de toda España una hueste innumerable, y puso a Alcama, su camarada, al frente del ejército. A cierto Oppa, obispo de la sede de Toledo, hijo del rey Vitiza, por cuya alevosía se perdieron los godos, le ordenó ir a Asturias con Alcama en el ejército. El tal Alcama había recibido de su camarada la consigna de que si Pelayo no quería hacer caso del obispo, apresado por la fuerza del combate fuera llevado a Córdoba. Y viniendo con todo el ejército entraron en Asturias unos 187.000 hombres en armas. La batalla de Covadonga. Pelayo por su parte estaba en el monte Auseba con sus camaradas. Y el ejército marchó contra él, y ante la entrada de la cueva plantaron sus innumerables tiendas. Y el ya dicho obispo Oppa, subiéndose a una altura ante la Covadonga, habla a Pelayo diciéndole así: Pelayo, Pelayo, ¿dónde estás? Él, respondiéndole desde una ventana, le dijo: aquí estoy. El obispo le dijo: creo que no se te oculta, primo e hijo mío, como antaño estaba España toda gobernada por una sola ley, bajo el reino de los godos, y brillaba sobre las demás tierras en saber y ciencia. Y cuanto el entero ejército de los godos, como arriba dije, se congregó, no fue capaz de resistir el embate de los ismaelitas, cuanto menos podrás tú defenderte en la cima de este monte, lo que difícil me parece. Más bien escucha mi consejo, y apea tu ánimo de ese empeño, de manera que disfrutes de muchos bienes y goces de la amistad de los musulmanes. A esto respondió Pelayo: Cristo es nuestra esperanza de que por este pequeño monte que tú ves se restaure la salvación de España y el ejército del pueblo godo. Pues confío en que se cumpla en nosotros la promesa del Señor que fue dicha por David: revisaré con la vara sus iniquidades, y con el látigo sus pecados, pero mi misericordia no la apartaré de ellos. Y ahora yo,
fiado en la misericordia de Jesucristo, desdeño a esa multitud y no la temo en absoluto. En el combate con que tú nos amenazas, tenemos por abogado ante el Padre al Señor Jesucristo, que poderoso es para librarnos de esos pocos. Y volviéndose el obispo al ejército dijo, aprestaos a luchar. Pues vosotros mismos habéis oído cómo me ha respondido. Según veo que es su voluntad, no tendréis con el acuerdo de paz si no es por la fuerza de la espada. Y ahora ya el dicho Alcama ordena que se inicie el combate. Toman las armas, se alzan las catapultas, se disponen las hondas, brillan las espadas, se erizan las lanzas, y sin cesar disparan saetas. Pero en esto no faltaron las grandezas del Señor, pues una vez que las piedras habían salido de las catapultas y llegaban a la iglesia de Santa María Virgen, que está dentro en la cueva, recaían sobre los que las lanzaban y hacían gran mortandad a los musulmanes. Y como el Señor no cuenta las lanzas, sino que tiende las palmas a quien quiere, una vez que de la cueva salieron a combatir, los musulmanes se dieron a la fuga y se dividieron en dos grupos. Y allí fue preso al momento el obispo Oppa y se dio muerte a Alcama. Y en ese mismo lugar fueron muertos 124.000 de los musulmanes, y 63.000 que habían quedado subieron a la cima del monte Auseba, y por el lugar de Amuesa bajaron a la Liébana. Pero ni siquiera esos escaparon a la venganza del Señor. Cuando marchaban por lo alto del monte que está sobre la ribera del río que se llama Deva, junto a la villa que llaman Cosgaya, ocurrió por sentencia de Dios que ese monte, revolviéndose desde sus fundamentos, lanzó al río a los 63.000 hombres, y allí los sepultó a todos el tal monte, donde todavía ahora ese río, cuando retorna a su cauce, muestra muchas señales evidentes de ellos. No juzguéis esto vano o fabuloso, antes bien recordad que el que abrió las olas del Mar Rojo al paso de los hijos de Israel, ese mismo sepultó bajo la inmensa mole del monte a estos árabes que perseguían a la iglesia del Señor. La batalla de Olalies. Por el mismo tiempo, en esta región de los asturianos, en la ciudad de Gijón, había un gobernador de los musulmanes de nombre Munnuza. Este Munnuza fue uno de los 4 generales que ocuparon por primera vez las Españas. Y así, cuando supo del exterminio del ejército de su pueblo, abandonando la ciudad se dio a la fuga. Y cuando los astures que lo perseguían dieron con él en el lugar olaliense acabaron con él y con su ejército por la espada, de manera que no quedara ni uno de los musulmanes dentro de los puertos del Pirineo. Entonces, por fin, se reúnen los grupos de fieles, se pueblan las tierras, se restauran las iglesias, y todos en común dan gracias a Dios diciendo: Bendito sea el nombre del Señor, que conforta a los que creen en él y reduce a la nada a las gentes ímprobas. Pelayo, tras completar el año 19 de su reinado, falleció de muerte natural en la era 775, año 737. Fabila. Tras él su hijo Fafila ocupó el puesto de su padre. Edificó, en una obra admirable, una basílica en honor de la Santa Cruz. Vivió breve tiempo. Se sabe que a causa de una ligereza fue muerto por un oso en el segundo año de su reinado, en la era 777, año 739. Alfonso I. Muerto él, es elegido como rey por todo el pueblo Alfonso, que con gracia divina tomó el cetro del reino. La osadía de los enemigos fue siempre aplastada por él. Este, en compañía de su hermano Fruela, haciendo avanzar a menudo su ejército tomó por la guerra muchas ciudades, a saber, Lugo, Tui, Oporto, Anegia, Braga la metropolitana, Viseu, Chaves, Ledesma, Salamanca, Numancia, que ahora se llama Zamora, Ávila, Astorga, León, Simancas, Saldaña, Amaya, Segovia, Osma, Sepúlveda, Arganza, Clunia, Mave, Oca, Miranda, Revenga, Carbonárica, Abeica, Cenicero y Alesanco, y los castillos con sus villas y aldeas, matando además por la espada a los árabes y llevándose consigo a los cristianos a la patria. Por ese tiempo se pueblan Asturias, Primorias, Liébana, Trasmiera, Sopuerta, Carranza, las Bardulias que ahora se llaman Castilla, y la parte marítima de Galicia. Pues Álava, Vizcaya, Aizone y Orduña se sabe que siempre han estado en poder de sus gentes, como Pamplona y Berrueza. Este fue un varón grande y querido por Dios y por todos. Hizo muchas basílicas. Vivió en el trono 18 años. Falleció de muerte natural. Fruela I. En la era 795, año 757, tras el fallecimiento de Alfonso,
le sucedió en el reino su hijo Fruela. Fue este un varón de ánimo muy recio. Logró muchas victorias. Tuvo un combate con la hueste cordobesa en el lugar de Pontubio, en la provincia de Galicia, y allí aniquiló a 54.000 musulmanes, y cogió vivo al general de la caballería, llamado Ahumar, y en el propio lugar lo decapitó. A los vascones, que se habían rebelado, los venció, y tomó de entre ellos a su esposa, de nombre Munía, de la que engendró a su hijo Alfonso. A los pueblos de Galicia que contra él se rebelaron los venció, y sometió a toda la provincia a fuerte devastación. Al escándalo de que desde los tiempos de Bitiza los obispos se habían acostumbrado a tener esposa, le puso término. Incluso a muchos que se aferraban a ese escándalo, tras castigarlos con azotes, los encerró en monasterios. Y así desde entonces está prohibido a los sacerdotes contraer matrimonio, y porque observan la orden canónica ya ha crecido mucho la Iglesia. Por lo demás, en tiempo de este se pobló Galicia hasta el río Miño. Este fue hombre de conducta brutal. A su hermano Vimarano lo mató con sus propias manos. No mucho tiempo después, pagándole Dios con la misma suerte de su hermano, fue muerto por los suyos. Reinó 11 años y 3 meses, en la era 806, año 768. Aurelio. Tras su muerte le sucedió en el reino su primo Aurelio. En su tiempo los hombres de condición servil se levantaron en rebelión contra sus señores, pero, vencidos por la diligencia del rey, fueron reducidos todos a la antigua servidumbre. No hizo guerra alguna. Tuvo paz con los musulmanes. Reinó 6 años. El séptimo terminó su vida de enfermedad natural, en la era 811, año 773. Silo. Tras su muerte, Silo tomó en matrimonio a la hija de Alfonso llamada Adosinda, por lo cual también se hizo con el trono. Con los ismaelitas tuvo paz. Cuando Galicia se le rebeló, la venció tras entablar combate en el monte Cubeiro y la sometió a su imperio. Mientras este reinaba, Alfonso, hijo de Fruela y nieto de Alfonso el Mayor, gobernó el palacio, porque Silo no engendró hijo alguno de Adosinda. Este, tras 9 años de reinado, partió de este mundo por muerte natural, en la era 821, año 783. Mauregato. Muerto Silo, todos los magnates de palacio, con la reina Adosinda, colocaron a Alfonso en el trono del reino paterno. Pero su tío Mauregato, que había nacido del príncipe Alfonso el Mayor, aunque de una sierva, se levantó hinchado por la soberbia y expulsó del trono al rey Alfonso. Huyendo de él, Alfonso se dirigió a Álava y se refugió entre los parientes de su madre. Mauregato retuvo por 6 años el reino del que se apoderó ilegítimamente. Falleció de muerte natural en la era 826, año 789. Bermudo I. Muerto Mauregato, es elegido para el reino Bermudo, hijo de Fruela, del que ya antes, en la crónica de Alfonso el Mayor, dijimos que era hermano suyo. Reinó 3 años. Dejó voluntariamente el reino a causa de que era diácono. A su sobrino Alfonso, al que Mauregato había expulsado del reino, lo designó como su sucesor, y vivió muchos años rodeado de gran afecto. Partió de este mundo de muerte natural, en la era 828, año 791. Alfonso II, el Casto. Fue ungido en el reino el antedicho gran rey Alfonso el 14 de septiembre de la era indicada. En el tercer año de su reinado el ejército de los árabes entró en Asturias con un general llamado Mugait. Sorprendidos por los astures en el lugar de Lodos, fueron muertos 70.000 hombres con su general. Este asentó su trono en Oviedo. También edificó una basílica en honor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, añadiendo altares para los 12 apóstoles, y asimismo construyó una basílica en honor de Santa María Siempre Virgen, con sendos altares a uno y otro lado, con arte admirable y sólida construcción. Todavía edificó otra iglesia, la del bienaventurado mártir Tirso, cerca de la iglesia de San Salvador, y además levantó bastante lejos del palacio una iglesia en honor de los santos Julián y Basilisa, con 2 altares de mucho arte y admirable disposición. Por lo demás también construyó y mandó equipar los regios palacios, los baños, almacenes y toda clase de servicios. En el año 30 de su reinado, año 823, entraron en Galicia 2 ejércitos de musulmanes, y al frente de ellos estaban 2 hermanos alcureixíes, llamados Al-Abbas y Malik. Pero el uno en el lugar que se llama Narón, y el otro en el río Anceo fueron a un tiempo derrotados hasta el exterminio.
Por lo demás, en su tiempo un hombre llamado Mahmud, ciudadano de Mérida y muladí de cuna, se rebeló contra el rey Abderramán, y dirigió muchos ataques contra él y puso en fuga a sus ejércitos. Cuando ya no pudo habitar en aquella tierra, se dirigió al rey Alfonso, y el rey lo acogió con honores. Y él estuvo habitando en Galicia durante 7 años con todo su séquito, y allí, encumbrado por el fasto de su soberbia, conspiró vanamente en contra del rey y de la patria. Reunió a sus camaradas, juntó una hueste, saqueó la tierra. Cuando el rey supo de tal hecho, reunió su ejército y corrió a Galicia. Una vez que el dicho Mahmud oyó de la llegada del rey, se refugió con sus camaradas en un castillo muy fuerte. El rey lo persigue, y él queda rodeado en el castillo por el ejército. ¿Para qué muchas palabras? El mismo día entablan combate y matan al dicho Mahmud, llevan su cabeza cortada a presencia del rey. Al momento rompen las formaciones, entran en el castillo y a más de 50.000 sarracenos que habían venido con él desde las provincias de España les dan muerte. Y el rey, en su gran triunfo, se volvió a Oviedo. El dicho rey Alfonso llevó por mucho tiempo una vida llena de gloria, casta, púdica, sobria e inmaculada, y en buena vejez, tras 52 años de reinado, dejó marchar al cielo su santísimo espíritu. Y el que en este siglo llevó santísima vida, ese descansa en Oviedo en su tumba. Ramiro I. En la era 881, año 842, tras la muerte de Alfonso, es elegido Ramiro, hijo del príncipe Bermudo. Por aquel tiempo estaba ausente de su morada y se había trasladado a la provincia de Bardulia para tomar esposa. Cuando el dicho príncipe Alfonso partió de este mundo, Nepociano, conde de Palacio, se hizo ilegítimamente con el reino. Cuando el príncipe Ramiro oyó lo ocurrido, se refugió en las partes de Galicia y en la ciudad de Lugo reunió un ejército. Mas después de un breve espacio de tiempo, partió contra los astures. Cuando Nepociano oyó de su venida, le salió al paso en un puente sobre el río que se llama Narcea con su ejército. Mas al entablarse el combate se vio abandonado de todos los suyos y sin tardanza se dio a la fuga, en la región de Primorias fue apresado por 2 condes y cegado. El rey Ramiro mandó que fuera encerrado en un monasterio, y en el hábito monástico terminó su vida. Por el mismo tiempo el pueblo de los normandos, antes desconocido para nosotros, un pueblo pagano e infinitamente cruel, vino con una armada a nuestras tierras. Ante su llegada, el ya dicho rey Ramiro congregó un gran ejército, y en el lugar que se llama Faro de Brigancio les plantó batalla, allí dio muerte a gran cantidad de ellos y sus naves las aniquiló por el fuego. Pero otra parte que de ellos quedó se refugió en el mar y llegó a la provincia de la Bética. Entraron en la ciudad de Sevilla, y allí grandes masas de musulmanes, parte por la espada y parte por el fuego, fueron exterminadas. Al cabo de un año, y tras la expedición contra la ciudad de Sevilla, se tornaron a su tierra. Pero volvamos a nuestro asunto. El príncipe Ramiro ya tantas veces nombrado se vio muchas veces acosado por guerras civiles. 2 magnates, un prócer y el otro conde de Palacio, se levantaron en su soberbia contra el rey. Pero cuando el rey conoció sus designios, a uno de ellos, cuyo nombre era Aldroito, ordenó que le sacaran los ojos, y al otro, de nombre Piñolo, lo mató por la espada con sus 7 hijos. Después de que descansó de las guerras civiles, edificó muchos edificios de piedra y mármol, sin vigas, con obra de abovedado, en la falda del monte Naranco, a solo 2 millas de Oviedo. Con los sarracenos hizo la guerra 2 veces, pero por gracia de Dios salió siempre victorioso. Tras el 7º año de reinado, murió de muerte natural y descansa en su tumba en Oviedo. Ordoño I. En la era 888, año 850, muerto Ramiro, le sucedió en el trono su hijo Ordoño. Este fue hombre moderado y paciente. Las ciudades de antiguo abandonadas, es decir, León, Astorga, Tui y Amaya Patricia, las rodeó de muros, les puso altas puertas, y las llenó de gentes, en parte de las suyas, en parte de las llegadas de España. Con los musulmanes tuvo batallas muy a menudo, y siempre salió triunfador. Al principio de su reinado la provincia de Vasconia se rebeló contra él. Cuando él hizo irrupción con su ejército, al momento salió contra él de la otra parte una hueste de sarracenos, pero con el favor de Dios puso en fuga a los musulmanes y sometió a su ley a los vascones. Pero tampoco silenciaré una cosa que sé que verdaderamente ocurrió. Un hombre llamado Muza, godo de nación, pero engañado por la religión maometana con toda su gente,
a la que los musulmanes llaman los Benicazi, se rebeló contra el rey de Córdoba, y ocupó muchas de sus ciudades, parte por la espada, parte por el engaño, primero Zaragoza, luego Tudela y Huesca, y al fin Toledo, donde puso como gobernador a su hijo Lup. Luego volvió sus armas contra los francos y los galos. Allí llevó a cabo muchas matanzas y saqueos. A dos grandes generales de los francos, llamados el uno Sancho y el otro Epulón, los apresó en parte en combate, y en parte por engaño, y encadenados los envió a la cárcel. A dos señores muy grandes de los musulmanes, uno del linaje Alcoreizi, de nombre Ibn Anza, y el otro Muladí, de nombre Alporz, con su hijo Acet, los apresaron en combate entre el padre Muza y su hijo Lup. En razón de tan grande victoria se hinchó tanto de soberbia que ordenó que los suyos lo llamaran, el tercer rey de España. Contra él movió su ejército el rey Ordoño, y a la ciudad que él recientemente dotó con admirables construcciones y le puso por nombre Albelda, llegó el rey con su ejército y la rodeó con su campo. Pero Muza en persona llegó con innumerable multitud, y en el monte llamado La Turce plantó sus tiendas. El rey Ordoño dividió su ejército en dos columnas, una que sitiara la ciudad y otra que luchara contra Muza. Y al momento se entabla combate, y Muza es puesto en fuga con su ejército. Se entregaron a tal matanza a costa de ellos, que perecieron más de 10.000 magnates, junto con un yerno suyo llamado García, aparte la plebe. Él, herido por la espada 3 veces, escapó medio muerto, y allí perdió mucho de su aparato de guerra y los presentes que le envió Carlomagno, rey de los francos, y ya nunca más logró una victoria. Y el rey Ordoño llevó todo el ejército contra la ciudad. Al cabo de los 7 días de lucha entró en ella. A todos los hombres en armas los pasó por la espada, y la ciudad la destruyó hasta sus cimientos, y con gran victoria se volvió a su tierra. Lup, el hijo del tal Muza, que estaba como gobernador en Toledo, cuando se enteró de que su padre había sido vencido, se sometió al rey Ordoño con todos los suyos, y mientras vivió en esta vida, fue su súbdito. Y más adelante hizo con él muchas guerras contra los musulmanes. El rey Ordoño, tantas veces nombrado, terminado el 16º año de su reinado, año 866, víctima de la enfermedad de la podagra, murió en Oviedo, y fue sepultado en la Basílica de Santa María junto con los anteriores reyes. Felices tiempos tuvo en su reinado, feliz está. Alfonso III, el Magno. En la era 904, año 866, muerto Ordoño, su hijo Alfonso le sucedió en el reino. Dado que esta crónica se escribió en vida de Alfonso III, no se dice en ella más sobre él. Alfonso III fue el último de los reyes de Asturias, ya que tras 44 años de reinado, a su muerte en 910, reparte el reino entre sus 3 hijos. Pero, García, que había recibido León, muere sin descendientes en 914 y Ordoño II, que había recibido Galicia, se asienta en León trasladando allí la capital del reino de Asturias, que pasa a ser ahora el reino de León, al reconocer Fruela II, que había recibido el resto del reino de Asturias, la primacía del reino leonés.